Y bueno, de modo que la próxima clase, el miércoles próximo, sea solo consulta, repaso y demás, ¿sí? O sea, no vamos a dar temas nuevos, ¿no? O sea, el último tema es como que se da hoy, los últimos temas es como que se dan hoy, digamos, ¿no? Y bueno, temas para el parcial me refiero, ¿no? Y bueno, la semana que viene sería un repaso, consulta, ese tipo de cosas, ¿está bien? De modo que la otra semana, el 17, ya hacemos el parcial, y bueno, después de eso sí empezaremos ya con los nuevos temas, digamos, para el segundo parcial de la materia, ¿sí? Bien, parece que el compartir pantalla no quiere andar. No, se ve negro, ¿no? Eh, a ver. Ahora sí se ve. Bueno, ahí apareció y desapareció. Anda cuando quiere. Bueno, son estas cosas del Meet. Bueno, igual es la presentación que está puesta ahí en ¿cómo se llama? En la clase de hoy, ¿sí? No sé si ya la bajaron, pero es más o menos como... Viene y se va, es para volverlos locos. Viene, prende y apaga. Bueno, vamos a continuar con el tema de funciones, ¿sí? Y en particular, siguiendo con el tema de funciones, vamos a hablar de lo que se llama recursividad, ¿sí? Bien, ¿a qué le suena la palabra recursividad? A volver para atrás, puede ser. Sí, digamos, un poquito suena eso, ¿no? A volver, está bien, de alguna forma sí, volver para atrás, pero más a qué suena, ¿a qué les parece? Está bien, de alguna forma es eso, ¿no? Es de volver a hacer algo, ¿no? O sea, está bien, la idea de recursivo es como, sería como reincidir, ¿no? O sea, volver a hacer lo mismo, ¿está bien? Pero bueno, un poco dije lo que quería que digan ustedes, lo mismo. Si bien vos dijiste volver atrás, ¿sí? Volver en el sentido de volver a hacer algo, ¿sí? Pero justamente la idea de recursividad es, sin quererlo lo dije yo, volver a hacer lo mismo, ¿sí? Un poquito tratar de repetir lo mismo, ir repitiendo sobre lo mismo, ¿sí? No sé si me sigue más o menos la idea, ¿sí? O sea, recursivo, que algunos llaman también recurrente, ¿sí? Es como volver a hacer lo mismo, reincidir sobre lo mismo, ¿sí me explico? ¿Sí? ¿Me sigue más o menos la idea? Entonces, chicos, más o menos me siguen, estoy claro con esto que recursividad es algo así como, tiene que ver con lo que vos decías, volver atrás, pero volver atrás para hacer lo mismo, no sé si me explico, ¿sí? Como volver a repetir algo que ya hice, ¿sí? La idea de recursivo es repetir lo que uno ya hizo, ¿sí? Bien, entonces, recursividad es un poquito esto, ¿no? Volver a hacer lo mismo, volver a repetir lo que ya hice. El concepto de recursividad se aplica obviamente en informática y en particular a funciones, como vamos a ver ahora enseguida, pero bueno, como la mayoría de los conceptos que aplicamos en informática, en realidad es un concepto que viene de las matemáticas, ¿sí? El tema de recursividad viene de las matemáticas y se aplica en informática, ¿sí? Vieron que casi todo lo que hablamos en informática de alguna forma viene de las matemáticas, ¿sí? Bueno, recursividad también apunta a eso, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente. Como viene de matemática, usamos un ejemplo matemático, ¿sí? Que es, por ejemplo, el cálculo del factorial. Alguien va a decir, sí, lo hicimos la semana pasada, sí es cierto, ya lo hicieron, ¿sí? Pero vamos a ver una forma distinta de hacerlo, otra forma en la cual podemos manejar este cálculo del factorial, ¿sí? Un modo un poco distinto que justamente en forma recursiva, ¿sí? Entonces, para ver cómo podemos introducirnos en este tema de la recursividad, tenemos como ejemplo el factorial, ¿no? Vieron que siempre muchas veces es bueno empezar por un ejemplo, basarnos en un ejemplo y de ahí llegar al caso general, ¿sí? Entonces, tomamos el ejemplo del factorial. Fíjense que hay en esta diapositiva, en la segunda, ¿sí? Bueno, está la definición de factorial, ¿sí? Que es la que todos conocemos. Factorial de n es n por n menos 1, hasta llegar a 1, ¿sí? O sea, el producto... Está escrito al revés acá, ¿no? Uno generalmente lo escribe 1 por 2 por 3 hasta n. Yo acá lo escribí al revés, ahora van a ver enseguida por qué, ¿sí? Pero es lo mismo, todos sabemos que el viejo dicho, ronde los factores no altera el producto, ¿sí? Que lo sabemos por matemática. Pero es eso, factorial es hacer la productoria, digamos, de todos los números, desde el 1 hasta el n, donde n es el número
de cuál quiero calcular el factorial, ¿sí? Bueno, y el 0 es como que queda fuera de esta fórmula, ¿está bien? Porque si yo digo el factorial es la productora de los números de 1 hasta n, si n es 3, es fácil, hago 1 por 2 por 3. Pues si es 0, ¿cómo hago? ¿Sí? No puedo hacer, 1 por 0 me da 0. Bueno, el factorial de 0 es como que tiene una definición aparte, ¿sí? Y el factorial de 0 es 1, ¿sí? Se define de esa forma. O sea, en matemáticas se define el factorial de 0 como 1, ¿sí? Para números negativos no existe el factorial. Hay otra cosa más complicada en matemática, pero digamos, para nosotros en palabras simples no existe el factorial de números negativos. ¿Está bien? ¿Alguien escribió algo acá en el chat? A ver. Déjenme ver lo que aparece en el chat. Ah, está bien, era retomar un curso. Está bien, sí, está buena esa definición, perdón, volviendo a la anterior, ¿no? La definición de factorial, o más que definición de la idea de lo que es factorial. Bueno, un chico puso retomar un curso, sí, está bueno, ¿sí? Y que se repite de alguna forma también. Se repite, pero como retomando lo mismo, sería la idea, ¿no? Bien. Volvamos a esta definición de factorial, ¿sí? Bueno, esta es la definición que todos conocemos, no aparece nada nuevo acá, ¿sí? Para lo cual vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? En la cual se aparece una definición que podemos llamar recursiva de factorial, ¿sí? Fíjense qué dice, y dijimos, el factorial de n es n por n-1, n-2, etcétera, hasta llegar a 1, ¿sí? Chicos, perdón, los que sé que el compartir, no sé por qué mi máquina no funciona, pero bueno, son esas cosas que tiene el Meet, pero todos pudieron bajar esta PPT, ¿no? Para seguirlo en sus computadoras. ¿Sí, no? Sí, ¿Hola? yo sí. ¿Sí? Bueno, asumamos Sí. que todos la pudieron bajar, ¿sí? Porque evidentemente el compartir anda cuando quiere. Bien. Entonces, tomando esa definición que es la normal, la que todos conocemos de factorial, luego la escribimos al revés por una cuestión de comodidad, pusimos el 1 al final y el n al principio, pero es lo mismo, ¿sí? En matemáticas nos dicen que es lo mismo intercambiar los factores. Entonces, fíjense, podríamos aplicar otra propiedad de las matemáticas, que es la asociatividad, ¿sí? Aprovechando la propiedad asociativa del producto, y yo no lo puse en la PPT, pero meter un paréntesis en esa parte que está delimitada por esa, ¿vieron esa flecha azul que apunta hacia abajo? ¿Sí? Yo ahí podría poner un paréntesis, ¿sí? ¿Está bien? Si pongo un paréntesis, lo separaría en dos términos, digamos, este producto. Uno sería n, y el otro sería n-1 factorial, ¿sí? O sea, ¿están todos de acuerdo con esto? Esto es fundamental para entender la recursividad, ¿sí? Si yo agrego un par de paréntesis ahí donde está esa flecha azul, ¿sí? Para asociar esa parte de la flecha azul, como dice ahí abajo, es n-1 factorial, ¿sí? El factorial del anterior, ¿está bien? ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense que si paso a la siguiente diapositiva, ven que definimos factorial de otra forma. Decimos factorial de n es igual a n por el factorial de n-1. ¿Está bien? Que esto sale del anterior, porque justamente dijimos que toda esa parte, toda la productoria desde n-1 hasta 1, era justamente el factorial de n-1. Entonces, bueno, podría decir que, o podría redefinir el factorial, o dar otra forma de definir el factorial, diciendo que es igual a n, o sea, el factorial de n es igual a n, multiplicado por el factorial de n-1. ¿Sí? ¿Está más o menos claro? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, si pasamos a la próxima, vemos, digamos, la definición completa de factorial, definición recursiva completa, ¿sí? Que dice que el factorial de n es n por n-1 factorial, y por otra parte el factorial de 0 es 1. ¿Está bien? O sea, es como que tiene dos ramas, digamos, la definición recursiva de factorial, ¿sí? Si el número del cual quiero sacar el factorial de 0, directamente el resultado es 1. ¿Está bien? Y si no, ¿sí? Digo que es igual a n multiplicado por el factorial de n-1. ¿Está bien? ¿Me siguen, chicos, hasta acá la idea? Creo que es más o menos simple hasta acá, ¿no? No parece nada complejo. Es matemática, ¿sí? Hasta ahora no, es como que no entramos todavía en informática en este tema, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Lo único que hicimos hasta ahora es tirar una idea de lo que es la recursividad y tomar el factorial, que es algo que todos conocemos, y llevarlo a una definición recursiva, ¿sí? La definición, digamos, estándar de factorial, llegamos a otra que es una definición recursiva. ¿Por qué es recursiva? Y porque fíjense que para definir factorial, estoy usando factorial, ¿sí? Aunque parezca así medio raro, yo defino factorial usando factorial. ¿Por qué? Porque digo, el factorial de n es igual a n multiplicado por el factorial de n-1. O sea, defino factorial usando factorial. Es como que defino algo utilizando lo mismo que estoy definiendo. Bueno, y esto justamente es lo que se llama recursividad. Esto es recursión o recursividad, ¿sí?
definir algo usando ese mismo algo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Defino factorial usando factorial. ¿Sí? Bien. Pasemos al siguiente. ¿Sí? Fíjense, retomamos la definición de factorial y dijimos que el 0 la poníamos aparte porque no entraba en el anterior, ¿sí? O sea, esa formulita de n por n menos 1 no me servía para el 0, entonces el 0 la dejamos aparte, ¿sí? ¿Qué pasa si yo saco esa última definición? A ver, ¿a quién se le ocurre pensar qué podría llegar a pasar si me olvido de poner esa segunda parte de la definición, ¿sí? O sea, decimos, la definición completa de factorial tiene dos partes, dos componentes. Una que dice que n factorial es igual a n por el factorial del anterior, y otra que dice que el factorial de 0 es 1, ¿está bien? ¿Qué pasaría si me olvido de poner esa que ahí marqué con una cruz roja? ¿Sí? Si me olvido de esa. ¿Qué les parece? ¿Me sirve la definición o no? Te sirve para todos los números naturales, salvo el 0, que te daría otra cosa que no es. O sea, te daría ¿Estás 0. seguro? O sea, por ejemplo, vos decís que para el 2 sirve. La definición de ahí arriba. Y fíjate, probemos, mira, supongamos que n es igual a 2, ¿no? Entonces, la de arriba, ¿qué me dice? Que es 2 por el factorial de 2 menos 1. O sea, 2 por el factorial de 1. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. Ahora bien, pero no termina ahí, porque al ser recursiva tengo que resolver lo que está dentro de la recursividad. El resultado no puede ser el factorial de 1, tiene que ser un número. Entonces tengo que usar esa misma fórmula para calcular el factorial de 1. Y cuando calculo el factorial de 1, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a decir? Si n es 1, ¿a qué va a ser igual el factorial? A 1 multiplicado por el factorial de 0. ¿Está bien? Sí. O sea, ¿qué ahora tengo que calcular el de 0? ¿Y cómo calculo el de 0 si no tengo la parte de abajo? Sí, sí, No sí. sirve. ¿Está bien? O sea, no me sirve para ninguno en realidad. ¿Está bien? Para los demás tampoco me sirve, porque lo tengo que terminar de resolver. ¿Está bien? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? O sea, está bien claro que para 0 no me va a servir si saco esa, porque es justamente para el 0, es medio como obvio. ¿Sí? Pero lo que quiero que vean con esto es que no me sirve para ninguno. ¿Está bien? Sea cual sea el número del cual quiero sacar el factorial, si yo saco esa segunda parte de la definición, no me sirve. ¿Está bien? Justamente porque es recursiva. Y al ser recursiva, estoy usando el mismo factorial para definir factorial. En un momento tengo que llegar ahí. ¿Está bien? Si empiezo por 2, voy a terminar llegando a 0. Entonces no me sirve para ningún caso. Chicos, ¿les queda claro esto que es importante? Igual después lo vamos a aclarar, pero ¿les queda claro esto que es importante? ¿Sí? O sea, el tema no es que no me sirve para el 0, cosa que es obvia. No me sirve para ningún número, ¿sí? Si saco esa parte. Las dos componentes de la definición son igualmente importantes. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? ¿Sí? Hola, chicos. Sí, sí. ¿Sí? ¿No? Sí. Listo, genial. Bueno, pasemos a la siguiente, que dice factorial, definición recursiva. ¿Qué pasaría si me equivoco? Porque también puedo equivocarme en otra cosa, ¿no? Me puedo equivocar y no ponerla de abajo, que es lo que pasó antes, o podría equivocarme y en vez de menos poner más. ¿No podría pasar esto? Como que me equivoco y yo lo defino de esa forma, ¿sí? El factorial, fíjense. En vez de poner n menos 1, pongo eso que puse ahí en rojo, que es n más 1. ¿Qué les parece que pasaría en este caso? O sea, es obvio que no me da el factorial porque está mal definido, pero digamos, ¿qué podría llegar a pasar? ¿Sería la definición de algo? Llamémosle factorial, no sé, variante del factorial. ¿Puede ser? Claro, justamente, ¿qué va a pasar ahí? Yo calculo el factorial, no sé, de 2 como antes, ¿sí? Y digo, es igual al factorial de 2 por el factorial de 3. Luego entro con el de 3, y digo, es el de 3 por el de 4. ¿Y cuándo termina esto? Nunca. ¿Está bien? En el caso anterior, terminaba en 0, porque iba restando 1. Pero si sumo 1, a menos que, no sé, ponga otra definición que diga el factorial, qué sé yo, de 1000 es 1000, estoy inventando, ¿no? Ya sé que no se corresponde con factorial, pero digamos, a menos que pusiera algo de eso, nunca termina. ¿Está bien? Entonces, primero que en esto no corresponde con el factorial, todos sabemos. Pero además no corresponder con el factorial, porque podría ser otra cosa que invento, no sé, la función, no sé, la función factorial modificado, que eso no importa, podría inventarla, ¿está bien? Pero no me sirve porque nunca termina. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? O sea, si pongo más en vez de menos, nunca va a terminar. ¿Está bien? Esto es lo que va a pasar con esto. Entonces, cuando tengo una definición recursiva, tengo que asegurarme que esta definición más o menos cierre, que me funcione en todos los casos, ¿sí? O sea, fíjense que empezó como algo muy simple, pero ahora de alguna forma le estamos poniendo condiciones. Vemos que en todos los casos no funciona esto, ¿sí? ¿Me sigue más o menos la idea? Pasamos a la próxima, si les parece, ¿sí? Entonces, para que una función recursiva, por ejemplo factorial, funcione en forma correcta, ¿sí? O sea, que me sirva esa definición, que realmente, digamos, la puedo utilizar como definición, debe cumplir dos funciones. Una que tenga un caso base, y otra que la sucesión de invocaciones recursivas converjan al caso base, como dice ahí. ¿Qué significa esto? Pasemos con el primer punto, que dice debe tener un caso base.
¿Qué significa que tenga un caso base? Que por lo menos para un valor posible, ¿sí? Por lo menos para un caso, la función no se llame a sí misma. ¿Está bien? O sea, no puede pasar que en todos los casos se llame a sí misma, porque si no nunca termino. ¿Está bien? Si siempre se llama a sí misma, es, digamos, como el famoso caso del perro que trata de morderse la cola, ¿sí? Entra a girar y nunca se alcanza, ¿está bien? Porque se mueve la cabeza, pero mueve el hocico, como se mueve la cola también, ¿me explico? Como el típico caso ese, ¿sí? El perro que se trata de morder la cola que nunca lo va a lograr, ¿está bien? Pero tengo que tener un caso base, ¿está bien? Si siempre invoco recursivamente, nunca voy a terminar, ¿está bien? Nunca salgo de ahí, ¿sí? Me pasa como el caso del perro con la cola, ¿está bien? Pero no me alcanza con esto, porque vieron que en el ejemplo erróneo, digamos, anterior a esta diapositiva, cuando la erramos y en vez de menos pusimos más, ¿sí? Ahí tenía caso base, porque si el número es 0 no se llama a sí misma. Si el número es 0, digo directamente el factorial es 1, ¿está bien? Sin embargo, pese a que no tenía caso base, ¿sí? En ese caso tampoco terminaba en forma correcta. ¿Por qué? Porque no se cumplía la segunda condición que tengo acá, ¿sí? ¿Qué me dice? Que la sucesión de invocaciones recursivas converja hacia ese caso base, ¿sí? En otras palabras, me tengo que acercar al caso base y no alejar. Si me alejo del caso base, nunca voy a llegar a él y nunca voy a terminar, ¿sí? Me tengo que acercar al caso base para poder terminar. Entonces, toda función recursiva, y esto es muy importante, para que termine en forma correcta, debe cumplir estas dos condiciones. Uno, que tenga un caso base. Y segundo, que me acerque a él. ¿Está bien? ¿Cuáles serían los dos casos de error? Los que vimos antes. Que no tenga caso base si me olvido, en el caso del factorial, por supuesto, de la segunda parte de la definición. Y que no converja si me equivoco y en vez de menos pongo más. Repito que estoy hablando del caso del factorial, ¿no? Yo, 1000 ejemplos, pero, tomamos este ejemplo como base, ¿sí? Si me equivoco, la función no me va a servir. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Sí, no? ¿Más o menos? ¿Un poco? Sí, sí. ¿Todo? Perfecto. Bueno. Ahora pasemos a la siguiente, ¿sí? Fíjense que hasta ahora hablamos de, si lo quieren, de matemática, ¿sí? No, es medio como que la informática no me pareció todavía. Ahora sí, ahora pasamos a la informática y en particular a nuestro Python, que es el lenguaje que usamos como herramienta. Esto se aplica a todo el lenguaje, pero bueno, como usamos el Python, tomamos el Python como referencia, pero la recursividad, la recursividad se aplica a todo el lenguaje, no es algo, o casi todo, no es algo propio de Python, ¿sí? La mayoría de los lenguajes son recursivos, ¿sí? Fíjense, vamos a ver cómo definimos la función factorial, esta que usamos como ejemplo, en nuestro lenguaje que es el Python, ¿sí? Entonces, fíjense, definimos, bueno, d factorial, como decíamos la semana pasada, o sea, estamos definiendo una función que se llama factorial, ¿sí? N es el parámetro que recibe, el número del cual quiero calcular el factorial, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago? ¿Qué me decía la definición de factorial? Que si el número era 0, devolvía 1. Y si el número era distinto de 0, o sea, mayor a 0 porque menor no existe el factorial, ¿qué es lo que hago? Y bueno, la fórmula decía n por factorial de n menos 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hago en la función? Pongo un if, ¿sí? Y pregunto, si n es igual a 0, entonces retorno 1, ¿sí? Que estoy en el caso base. ¿Está bien? Si n es igual a 0, quiere decir que estoy en el caso base, en ese caso no invoco en forma recursiva, solamente retorno 1, retorno la constante 1 y punto, ahí terminó. ¿Sí? Bien, si no, en el caso genérico, ¿qué hago? Y bueno, retorno n por el factorial de n menos 1. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me decía la definición recursiva? Me decía, si es 0, 1. Si no, n por el factorial de n más 1. ¿Está bien? ¿Siguen? Entonces fíjense que acá llevé a mi lenguaje Python esta definición recursiva de factorial que empezamos, por decirlo de alguna forma, en papel y lápiz, ¿no? O sea, me refiero sin máquina, ¿está bien? O sea, basándonos en una definición matemática de factorial, modificándola para que sea recursiva. Sí, decime. Sí, recursividad, entonces, pasando en limpio sería como un proceso que se repite hasta llegar a una determinada condición. O sea, ¿cómo sería la definición de recursividad? Ponele. Lo llamamos a función, a proceso, como dijiste vos. Si una función es recursiva, si querés llamarle proceso por técnica lo mismo, le llamamos función porque es como se llama en Python. Una función es recursiva cuando dentro de su definición hay una invocación en sí misma. ¿Está bien? Listo, sí, sí, sí. Y después, bueno. Por eso empezamos creando la idea de lo que es la recursión, ¿sí? O sea, una función es recursiva cuando en su definición hay una invocación a sí misma. Fíjense que acá en factorial, para definirla, llamo a factorial. ¿Está bien? Estoy definiendo factorial y llamo a factorial, ¿sí? Por eso es recursiva. Y las funciones o procesos recursivos sí o sí tienen que tener
un lugar a donde llegar, porque como dijiste vos, si no, siempre... Claro, justamente. O sea, toda función recursiva es la que se invoca a sí mismo. Ahora, para que la función pueda funcionar de forma correcta, debe cumplir las dos condiciones que dijimos. Una que tenga caso base y otra que me vaya acercando a ese caso base. ¿Sí? Acá, ¿tengo caso base? Sí, ¿por qué no decía el caso base? Que por lo menos para un valor de la entrada, la función no se debe invocar a sí misma. Y bueno, acá pasa eso. Si el valor de entrada es 0, la función no se invoca a sí misma, retorna 1. O sea, hay un valor, que en este caso es 0, para el cual la función no se invoca a sí misma. O sea, tengo caso base. ¿Me acerco al caso base? Y sí, porque, o sea, sumamos que el factorial es para números positivos, entonces si n es un número positivo, yo lo invoco con n-1 y bueno, voy a acercarme al 0. Si empiezo, qué sé yo, con 1000 e invoco con 999, me acerco al 0. ¿Está bien? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? No importa qué tan lejos cerca estoy, pero me estoy acercando. ¿Está bien? ¿Me siguen la idea? O sea, tengo caso base y me acerco a él. Entonces la función va a funcionar en forma correcta en este caso. ¿Sí? Ahora vamos a seguir analizando a ver si es del todo correcta, pero en principio es correcta. Porque dijimos que el número es positivo y me estoy acercando hacia ese caso base. Bien. Fíjense que el hecho de tener un caso base, de alguna forma, es como que me obliga a que toda función recursiva tenga un if. ¿Está bien? Porque con el if diferencia un caso de otro. ¿Está bien? O sea, como tengo que tener un caso base y indicar dos casos, por lo menos dos casos diferenciados, digo por lo menos porque puede haber más de uno, ¿sí? Entonces como tengo que tener dos casos diferenciados, ¿sí? José, ¿estás ahí? Se te apagó el micrófono si estás. Sí, perdón, yo la pedí, ya hacemos. Sí, chicos, perdón. Yo la pedí un segundo. Entonces, les estaba diciendo, en general no, digamos siempre, en una función recursiva tengo que tener un caso base, para lo cual tengo que tener un if, ¿está bien? O sea, sí, diría, en todos los casos de función recursiva un if tiene que haber seguro, por muchas cosas más, pero un if seguro que tiene que estar, ¿está bien? No puedo tener una función recursiva que no tenga un if, ¿está bien? Por otra parte, fíjense lo siguiente, ¿cuál es la otra forma de hacer el factorial, la no recursiva? ¿Qué usaban en la forma no recursiva de hacer el factorial? Que se hizo la semana pasada o la anterior, no me acuerdo cuándo. Con while, ¿o no? O sea, hacíamos algo Claro, hasta que daba 0. exactamente, while, for, lo que sea, no importa. Alguna sentencia de tipo iterativa, puede ser while, puede ser for, no importa. Pero algo que sea repetitivo, ¿está bien? Fíjense que al hacerlo repetitivo es como que esa repetición la reemplazo por la recursividad, ¿sí? Es como que la recursividad es una forma de reemplazar algo iterativo. Es otra forma de hacer una iteración. Así como el for, el while, el range de iteraciones, el factorial es otra forma de hacerlo, ¿está bien? Entonces, en casos simples, digamos que si una función es recursiva, no debería tener sentencias iterativas, ¿está bien? Repito, en casos simples, porque puede haber casos más complejos que si esto no es completamente genérico lo que estoy diciendo. Pero en casos muy elementales como este, como el factorial o funciones muy simples, si le hago recursiva, no tendría que tener un while, ¿está bien? Porque el while justamente lo reemplaza la recursividad, ¿está bien? Repito, no tomen esto como una regla porque hay casos más complejos que puedo tener algo recursivo y además un while por otra causa, ¿está bien? No lo tenemos como una regla fija. Pero sí se aplica a casos muy simples. En casos muy simples, si es recursiva, seguro que no tengo while ni for, ¿está bien? Lo repito, no es una regla genérica, ¿está bien? Porque en algunos casos puede pasar. No lo tomen como una regla, pero sí aplicado a casos simples como una idea de si algo está bien o está mal, ¿sí? Si tengo un problema simple y lo hago recursivo, es como que me sobra el while, ¿está bien? Repito, se aplica a casos simples, no es una regla genérica, ¿está bien? ¿Me siguen esto último que dije, chicos? Es como que la recursión me reemplazó al while, o al for o lo que sea, ¿sí? Bueno, la invocación no merece mayor comentario, es lo mismo que hacíamos siempre hasta ahora, ¿sí? No hay mayor comentario, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá está todo claro, más o menos? ¿Me siguen? Chicos, Sí. ¿hasta acá me siguen más o menos? Bien. Ya entramos, ya hemos hecho una función recursiva, ¿sí? Fíjense que no es tan fácil, ¿sí?
Bien. Fíjense, acá en la siguiente diapositiva un ejemplo de invocación. Por ejemplo, si llamo con 3, me va a dar 6, cosa medio como obvia, ¿sí? No hay mucho misterio en esto, pero bueno, es medio obvio, pero les puse el ejemplo. Si la llamo con 0, me va a dar 1, ¿sí? Que es también obvia. ¿Está bien? No hay mucho misterio, pero lo pusimos. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa si yo soy medio tonto y me equivoco y le paso un -1? ¿Puede pasar o no? O sea, dijimos, el factorial está pensado para números positivos, ¿está bien? Pero bueno, vieron que en programación uno puede hacer una función y otra persona la puede llamar, ¿está bien? Entonces la persona A hace una función, la B la invoca, y la B de repente no sabe que esa función factorial es solamente para números positivos. ¿Qué pasa si se equivoca y le manda un -1 como en este ejemplo? ¿Qué les parece que podría pasar? Bueno, ahí está, está en la diapositiva, ¿no? Pero digamos, ¿por qué les parece que pasa eso? Se rompe todo. Bueno, algo de eso pasa, ¿sí? ¿Por qué se rompe todo? Nunca terminaría, en realidad, o sea, porque si vos no le aclarás nada de que tiene que poner números naturales, va a seguir calculándolo, pero nunca va a llegar al 0 con un -1, creo. Justamente, primero, ¿qué es lo que va a pasar? No se está cumpliendo una de las condiciones que dijimos, acá no va a converger hacia la condición de fin, ¿sí? O sea, tiene condición de fin, que es el caso de 0, pero si le invoco con -1 y sigo restando 1, es algo parecido que pasaba cuando dijimos nos equivocamos y sumamos en vez de restar, ¿está bien? O sea, me alejo del 0, ¿está bien? O sea, la condición 1 se cumple, tengo caso base. La condición 2, ¿converjo? No se cumple, ¿sí? Como no converge, nunca va a terminar. ¿Qué significa que nunca va a terminar? Va a seguir invocando con -1, con -2, con -3, con -4, con -5, ¿hasta cuándo? ¿Por qué les parece que, como dijo el compañero de ustedes, va a explotar en algún momento? Porque, o sea, va a hacerlo hasta que le den los números, no sé, o sea, o se va a quedar tildada y a partir de tal tiempo dice que no funciona, o sea, como es en la calculadora. Cuando le No, por eso, evidentemente algo va a pasar, ¿no? Pero en realidad acá va a saltar por otra cosa, no por la calculadora, porque por ahí hay dos problemas acá, ¿no? Uno de la calculadora, que si son números muy grandes, que también pasa acá, ¿no? O sea, termina saltando porque hay, obviamente hay un límite en el rango de enteros o de números que puedo manejar, ¿sí? Es correcto eso, o sea, eso también puede pasar. Pero, en general va a pasar primero otra cosa acá, que es lo siguiente, ¿sí? Fíjense, llamar una función, ¿es algo gratis o tiene un costo? Cuando hablo de costo, hablo no de pesos, por supuesto, sino de costo, me refiero en tiempo de ejecución y en uso de memoria, ¿no? Eso me refiero en costo, ¿sí? ¿Tiene un costo o es gratis llamar una función? tiene costo. Tiene costo, que ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿sí? Pero como tiene un costo, ese costo implica usar seguramente algo de memoria, ¿sí? Si yo sigo usando memoria en cada llamada cada vez un poquito más, por más grande que sea la memoria, el momento se acaba, ¿está bien? Alguien puede decir, y pero tan grande que es la memoria, ¿cómo se va a acabar? Y bueno, pero no está toda la memoria disponible, ¿sí? Recordemos que hablamos el otro día que el sistema operativo distribuye, por ejemplo, la memoria entre los distintos procesos, entonces tiene una pequeña parte, cada proceso de memoria asignada, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar, ahora vamos a ver un poquito más de detalle en las diapositivas siguientes, es que se va a llenar la memoria y va a ser algún error que, por ejemplo, va a decir, como dice ahí, error de recursión, ¿sí? Que es como una... Ahora vamos a ver que hay una parte de la memoria que se llama el stack, que salta en este caso, y hace que salte ese error, ¿sí? Pero me siguen que esto ocupa memoria y cada llamada genera más memoria. Ahora lo vamos a ver, repito, en las diapositivas, pero va a terminar provocando un error, ¿sí? Entonces, cuando no se cumple la segunda condición de convergencia, ¿sí? Termina en un error. Ahora vamos a analizar exactamente por qué se produce ese error, ¿sí? Bien, pasemos a la siguiente, en la cual dice seguimiento. O sea, la idea es hacer un seguimiento, seguir. A seguimiento me refiero a ver qué pasa, analizar qué está pasando, cuando hago una llamada a una función recursiva, ¿sí? Entonces, fíjense, como ejemplo, por ejemplo, llamamos a la función con el valor 3, o sea, queremos calcular el factorial de 3, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pasamos a la siguiente. Chicos, todos tienen la diapositiva, ¿no? Porque esto sin diapositiva no van a entender nada, sino es fundamental acá ver el dibujito, ¿sí? Fíjense, en la función, ahí dentro del código, dentro de ese cuadradito, está en letra chica repetido el código de la función, ¿sí? Uso una variable que se llama n, que es en principio el parámetro. Esa variable n toma el valor 3. Cuando yo invoco a factorial con 3, ¿sí? Le estoy pasando el valor 3, ese parámetro viaja, ¿sí? Hacia la función, y en la función lo toma la variable n. ¿Me siguen lo que estoy diciendo?
Es como que cuando el programa principal, que también es otra función, ¿se acuerdan que dijimos que el programa es otra función? ¿Sí? Llama a la función factorial, le tira ese valor, en este ejemplo 3. ¿Sí? Ese valor lo ataja a esa función y lo guarda en la variable n. ¿Está bien? ¿Me sigue más o menos la idea? Esto es el pasaje de parámetros. ¿Sí? A esa n que defino, digamos, cuando defino la función, se le llama parámetro formal generalmente, y el valor que le paso cuando la llamo se le llama parámetro actual. Entonces 3, que es el parámetro actual que tira el llamador, va a parar a n, que es el parámetro formal de la función que lo recibe y lo deja en esa variable n. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, ¿El sí. silencio significa que sí? Bueno, ¿qué dice el código de la función? Si n es 0 hago una cosa y si no hago otra. En este caso no es 0, entonces ¿qué cosa hago? Dice retornar n por factorial de n menos 1. Para poder retornar eso, primero lo tiene que calcular. ¿Sí? Lo que retorna primero lo tiene que calcular. Tiene que calcular n por el factorial de n menos 1. Para lo cual primero tiene que calcular el factorial de n menos 1. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a llamar a la función en forma recursiva. ¿Sí? Y acá está el secreto para entender esto, que hay que entenderlo bien. ¿Qué pasa cuando yo llamo recursivamente una función? Es como si estuviese llamando a otra función exactamente igual a ella. Como si tuviese varias copias de la función y llamaría a otra. ¿Sí? Entonces, si avanzamos a la siguiente diapositiva, fíjense que ahí vemos que tengo lo mismo que la anterior, más una llamada más. ¿Sí? Es como que, fíjense que le llamé copia 1 de la función factorial, llama a la función copia 2, que es igual a ella, es como su gemelo, es otra función factorial, y le pasa el valor 2. ¿También? Y ese valor 2 lo ataja a la variable n de la siguiente copia de la función. ¿Me siguen? O sea, es como si tuviera varias funciones factorial y una llama a otra. ¿Está bien? Varias exactamente iguales entre sí, varias copias de la misma. ¿Está bien? Pero, aunque el segundo factorial que llama es una copia del primero, es separado. O sea, es una copia en el sentido que es igual, tiene una estructura, pero es separado. ¿Sí? Esto es como decir, no sé, tengo, no sé, dos teléfonos que son exactamente iguales. ¿Sí? La misma marca, el mismo modelo. Pero cada uno tiene sus datos. ¿Me explico? O sea, los teléfonos son del mismo modelo, son exactamente iguales, pero cada uno tiene su propio dato. Cuando acá va a ser lo mismo, tengo dos funciones que tienen la misma estructura, pero los datos son propios de cada una. Entonces, cada una tiene su propia variable. Tengo un n por cada copia. ¿Sí? Fíjense que sigue existiendo el n anterior que vale 3 y aparece un nuevo n que vale 2. ¿Está bien? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Qué pasa dentro del código de esta función? Lo mismo, es 0, ¿no? Vuelve a llamar. ¿Cómo llama? Con n-1 sea 1. Entonces, si pasamos a la siguiente, fíjense que hay otra llamada más, ¿sí? En que aparece otra copia de la función y otra n que vale 1. ¿Sí? Acá vemos por qué ocupa memoria esto de recursividad. ¿Sí? O sea, el código no se va a repetir, va a ser uno solo, pero la variable sí. ¿Está bien? Yo tengo hasta ahora 3 copias de la variable n. La variable n es de la función, pero al ser llamada 3 veces, hay 3 copias distintas de n. Y esto ocupa memoria. ¿Está bien? Esto es lo que realmente ocupa memoria. ¿Me siguen? ¿Qué va a pasar? Lo mismo. Pregunto, ¿es 0? Todavía no. Vuelvo a llamar a la función. ¿Sí? Aparece una cuarta copia de la función. ¿Está bien? Donde aparece otra variable n que ahora va a valer 0. ¿Y ahora qué hace esta última copia de la función? ¿Qué pasa con esta última copia? ¿Qué es lo que va a hacer? Si n Te vale 0, dice ¿qué que va a ahí hacer? termina. Ahí termina, porque el if, cuando pregunta por n igual a 0, le dice que sí. Y como le dice que sí, ya no hay invocación recursiva, retorna 1. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ese 1 que retorna, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Fíjense que le dibujé con flechas de otro color. Fueron azules las de ida y marrones las de vuelta. ¿Sí? Ese 1 vuelve. ¿Y a dónde vuelve? Donde fue llamado. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Cuando hay una llamada a una función, el programa que lo llama queda interrumpido, se llama la función, se ejecuta la función, y cuando la función termina, vuelve al punto en que fue llamado. ¿Se acuerdan que dijimos eso la semana pasada? Es como que el llamador queda suspendido, pero luego se vuelve ahí. ¿Está bien? En algún lugar de memoria se almacena donde tiene que volver. ¿Está bien? Entonces vuelve a donde fue llamado. ¿Dónde había sido llamado? En la copia anterior, donde decía que era igual a n por factorial de n-1. Entonces, ese 1 que retorna se multiplica por el n de esa copia que vale 1, y ese 1, ahí avanzamos a la siguiente, se retorna a la copia previa. ¿Está bien? En la copia previa pasa exactamente lo mismo. Ese 1 se multiplica por n, que en esta copia vale 2, eso me da 2, y si pasamos a la siguiente, vemos que ese 2 va a parar a la primera copia. En la primera copia, ese 2 que volvió se multiplica por el 3,
y eso es retornado, en este caso, al programa principal. O sea que ese 6, que es el valor final, vuelve a donde fue llamado el programa principal. ¿Me siguen esto, chicos? Entonces, para entender cómo es esto de las funciones recursivas, tengo que imaginarme que tengo muchas copias de la función. Que tengo muchas funciones que son iguales. También el código es el mismo. Pero, como son copias distintas, tienen sus propios datos. ¿Está bien? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Tengo como ejemplo los teléfonos. Supongo que los teléfonos son exactamente iguales, pero los datos son propios de cada uno. ¿Sí? Entonces, la forma del teléfono es la misma, pero el contenido es diferente. Pasa lo mismo con estas funciones recursivas. ¿Sí? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces, acá ven que esto tiene un uso de memoria bastante importante, porque en esta función incluso tiene una sola variable. Si llamo recursivamente una función con 10 variables, tendré repetidas las 10 variables por cada copia. ¿Está bien? Todo el conjunto de variables de cada función se repite en cada copia. Entonces, esto consume bastante de memoria. Por otra parte, dijimos que cada función, o sea, una función cuando llama a otra queda suspendida y cuando vuelve al punto en que fue llamada. Fíjense que el sistema operativo que administra todo esto, o el intérprete de Python en este caso, tiene que guardar esa dirección de retorno. ¿Está bien? Eso implica memoria también. ¿Está bien? Tiene que guardar eso y, digamos, eso genera memoria. Bueno, por eso es que si tengo muchas invocaciones recursivas, en un momento salta todo esto. ¿Sí? El sistema operativo maneja varias zonas de la memoria. Hay una zona que se llama pila o stack. ¿Sí? En esta parte de memoria se almacenan las llamadas recursivas, las llamadas a funciones, y bueno, por ese momento salta. ¿Sí? Cuando supera el tamaño máximo de ese stack, da un error, salta y ahí termina el programa. ¿Sí? Es el error que da cuando tengo una función recursiva y no tengo una condición de fin. ¿Sí? O, perdón, mejor dicho, la tengo, pero no me estoy acercando a ella. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos, hasta acá? Esta es la parte más compleja, si la quieren. ¿Sí? O sea, esto es lo que a veces cuesta entender. ¿Sí? La realidad de la recursividad es algo simple, pero eso cuesta mucho entenderlo al principio. Por eso les pido después que vean mucho este dibujito, que lo estudien varias veces, que agarren un papel, lo vuelvan a dibujar a mano, ¿sí? Y con eso realmente van a entender la recursividad, ¿sí? La recursividad no la puedo entender practicando con el lenguaje, con Python, porque Python me da resultado y punto, ¿sí? Pero para entender lo que pasa adentro, para entender cómo funciona la recursividad, tengo que dibujarme lo que pasa con las variables y con la memoria, ¿sí? Ahí no me ayuda el compilador, digamos, ahí tengo que hacerlo, dibujarlo, ¿sí? No me queda otra, ahí papel y lápiz, bueno, o PPT, lo que sea, pero digamos, tengo que dibujarlo, no es el programa lo que me ayuda, ¿está bien? Para entender esta parte de cómo funcionan, cómo trabajan las funciones recursivas, ¿sí? Bien, dice, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Que dice recursividad, ventajas. Cuando digo ventajas me refiero a ventajas de usar recursividad frente a no usarla, ¿no? Digo ventajas de algo respecto de algo, ¿sí? ¿Qué ventaja tengo de usar recursividad respecto a no usarla? Bueno, una ventaja es que el código es más claro, ¿sí? Este es un ejemplo, si le quiere, muy chiquito, que alguien me puede decir, es lo mismo. Es cierto, es lo mismo, pero es un poquito más corto. Fíjense que la definición recursiva de factorial es más corta que la iterativa en la cual tengo el for o el while, ¿sí? Es un poquito más corto. Es un ejemplo chiquito, no se nota mucho, pero se nota que es un poco más corto. ¿Por qué es más claro? Porque hay, no es para este problema, pero hay otros problemas que es mucho más fácil imaginarlos en forma recursiva que en forma iterativa, ¿sí? Problemas, hagamos una introducción a la recursividad, pero hay muchos problemas más complejos que es mucho más fácil que uno se los imagine en forma recursiva que en forma iterativa, ¿sí? Entonces hace que el código sea más claro, ¿sí? Que sea más fácil plantear un código para resolver un problema, ¿sí? O sea, con un problema lo puedo plantear de forma recursiva, el código general es más claro, es más fácil de hacer, más fácil de escribir, ¿sí? Pero bueno, todo lo que tiene ventajas también tiene desventajas. ¿Y cuáles son las desventajas? Bueno, las que ya nombramos, ¿no? Que es el mayor uso de recursos, tanto memoria como tiempo de ejecución, ¿sí? Los dos recursos, digamos, normales en informática, en una computadora, son los que acá van a requerir mayor demanda cuando uso recursividad, que son la memoria y el procesador, ¿sí? O sea, la recursividad demanda tanto mayor memoria como mayor tiempo de procesador, ¿sí? Esa es la contra que tiene, ¿sí? No es eficiente para nada, ¿está bien? La recursividad no me genera eficiencia, nada que ver, todo lo contrario, me genera ineficiencia, pero hace que el código sea más claro, ¿sí? Chicos, ¿me siguieron hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, les repito, el tema de recursividad no es difícil, pero cuesta al principio. Entonces, si muchos no lo entendieron, les repito que repitan esto, que se lo escriban en un papel, que hagan la función y hagan el seguimiento en un papel, ¿sí? Ayuda mucho el papel y lápiz en esto. No ayuda tanto pasarlo en el Tony, digamos, sino acá lo que más ayuda es pedir lápiz para entender esto, ¿sí? El otro no me va a ayudar mucho, ¿sí?
¿Me siguen? Entonces les pido que los que no lo entendieron del todo, que estoy seguro que hay varios, porque no es un tema fácil de entender al principio, ¿sí? Es como que cuesta entenderlo al principio, después es fácil, pero cuesta al principio. Les pido que hagan un seguimiento en papel, ¿sí? Con lo cual lo van a poder refrescarlo y entenderlo mucho mejor. ¿Bien? Bien. Ahora les dejo dos ejercicios para que piensen, ¿sí? Que están acá en la última, ¿cómo es? En la última diapositiva, ¿sí? Ven que dice escribir una función que reciba, o tratar lo que dice ahí. Yo me olvidé de poner acá función recursiva, ¿no? O sea, no, me olvidé de aclararlo, pero bueno, es un poquito obvio porque estamos hablando de recursividad, ¿sí? O sea, tanto el ejercicio 1 como el 2, o sea, los dos cuadrados que hay, me refiero a una función recursiva, ¿sí? La idea es hacerlos de forma recursiva, ¿está bien? Los dejo un ratito que piensen esto, ¿sí? No sé, 10, 15 minutos, ¿les parece? Y este no es el intervalo todavía, esto es para que piensen esto, ¿sí? El intervalo lo hacemos después. Estos son 10 minutos para que piensen esto, ¿sí? Les dejamos 10 minutos que piensen esto y retomamos la charla en, a ver, son y 25, y 35 retomamos, ¿sí? Les repito, chicos, esto no es recreo, el recreo viene después, ¿sí? Esto es para hacer esto, ¿sí?